Querido visitante, querida iglesia, ha llegado un momento más importante quizás de este servicio de la mañana y es la predicación de la palabra de Dios. No es más importante porque yo estoy predicando, sino porque es la palabra de Dios. Y yo quiero pedirle, por favor, con todo lo que usted pueda, darnos su absoluta atención. No estén entrando ni saliendo, no estén platicando. Si tiene que salir porque es emergencia, entonces salga rápidamente, pero ya no regrese a su asiento original. Los hermanos sugieres que están en las puertas le van a indicar dónde puede sentarse usted, atrás, esperando al final del servicio para que no cause más interrupción. Nos va a ayudar muchísimo. No va a ser largo el mensaje, pero necesito que presten atención. Aquí tenemos la impresionante historia y milagro de un hombre leproso que fue sanado. Este hombre, quien estaba lleno de lepra, sabiendo que estaba condenado a una muerte terrible, riesga todo y va y se acerca al Señor Jesús, quien se encontraba en medio de una multitud predicando el famoso Sermón del Monte. Y se atreve a preguntarle: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le contesta sin titubear, viendo la condición de este hombre, conociendo bien quién era este hombre, cómo se llamaba este hombre, quiénes eran sus padres, sus abuelos, toda su historia. Él le conocía siendo el creador del universo. Y le contesta rápidamente: quiero. Note el versículo 13 del pasaje de Lucas 5. Los que recibieron un paquetito de regalo tienen un ejemplar pequeño del Nuevo Testamento, uno de los libros del Nuevo Testamento. Quizás podrían ayudarnos a encontrar esta cita. Versículo 13 dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Muchas personas hoy en día usan el refrán popular: si Dios quiere. Nadie se atreve a declarar o asumir lo que Dios quiere o no, pero lo usamos como una forma de reconocer la soberanía de Dios o la autoridad divina de Dios sobre todo lo que sucede en esta vida. Usamos el refrán: si Dios quiere. Pero gloria a Dios que por medio y a través de la palabra de Dios, inspirada por Dios y preservada por promesa de Dios, podemos saber lo que Él quiere para nosotros. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dado su palabra, escuche bien, para que podamos conocer su voluntad. Esta es una carta de amor. Muchos han dicho, el amor que Dios nos tiene, lo escribió. No quería que supiéramos lo tanto que Él nos ama a nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice la Biblia: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere y tiene una voluntad apropiada, especial y única para cada uno de nosotros. Dios nos ha revelado su perfecta voluntad, especialmente con respecto a la humanidad y con sus hijos. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice la Biblia esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, note, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no hizo el infierno para la humanidad. Cuando Dios creó el infierno, lo hizo para Satanás y una tercera parte de los ángeles que se rebelaron junto con Satanás en el cielo en contra de Dios. Dios preparó ese lugar, que es un lugar literal, no es metafórico, no es simbólico, es un lugar literal. Si la Biblia dice que existe, debemos nosotros creer la palabra de Dios. Yo entiendo que hay muchas diferentes falsas religiones.
Yo entiendo que hay iglesias en cada esquina y cada persona y cada religión quiere tener el control de dictar qué es lo que es la verdad. Pero realmente la verdad está en la palabra de Dios. Esta es la autoridad final de toda fe y práctica. Si la Biblia no lo dice, no debemos de creerlo. Ninguna dogma, ningún reglamento, ninguna tradición, ningún sacramento, ningún acto religioso o tradicional debe sobre exigir o controlar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios manda, la palabra de Dios es la última y perfecta autoridad en lo que es la relación con Dios. Esto es bien importante porque muchos de nosotros fuimos inculcados muchas diferentes creencias de diferentes maneras. Hemos sido enseñados, pero creo que nos ayudaría a entender esto, que Dios nos dejó su Biblia, su palabra, para que conociéramos qué es lo que Él quiere para nosotros. Vean conmigo esta historia de este hombre lleno de lepra y cómo Dios lo sanó. Estaba lleno de lepra. Esto es importante notar. La lepra en la Biblia es un tipo de pecado. Era una enfermedad mortal y lenta en aquellos días. Lo que el cáncer es para nuestra civilización hoy en día, la lepra era para sus días en el tiempo de la Biblia. Lucas, quien escribió, o quien Dios usó para escribir este libro, esta epístola de Lucas, era un médico. De todos los apóstoles, él era un médico. Él era un discípulo de Cristo, médico, doctor. Cuando él menciona, y usted ve los otros evangelios que mencionan esta historia, solamente Lucas dice y declara que este hombre estaba lleno de lepra. Como doctor, como médico, hizo un diagnóstico al mirarlo, y él concluye que este hombre estaba lleno de lepra, que es la última etapa de la lepra. Hay 5 etapas de la lepra en la enfermedad. La etapa 4 es cuando ya está completamente lleno de lepra. La 5ª es cuando ya está moribundo, ya está para morir. Entonces este hombre no tenía más esperanza. Su vida era un desastre. Lucas explica esto al decirnos que estaba lleno de lepra. La lepra es mutilante. Destruye los dedos, las manos y pies, la nariz, las cuerdas vocales, los ojos, los oídos, etc. El pecado también es mutilante. La lepra es destructivo. Destruye el cuerpo lentamente. El pecado destruye al hombre lentamente. La lepra ciega, como destruye los músculos faciales, los párpados, etc. Los ojos sufren de ceguedad y exposición al aire y sol, causando una ceguera. El pecado nos ciega de la verdad, dice la palabra de Dios. La lepra se endurece la piel, le quita la sensación, le hace gruesa y dura la piel de una persona llena de lepra. El pecado endurece nuestros corazones y nos quita la sensación de no poder sentir o escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Hay muchas similitudes con la lepra y el pecado. Podría seguir, hay muchas otras cosas. Pero algo interesante, si van conmigo a Números capítulo 12. Si tiene su Biblia, sígame. Si no, nomás preste atención. Números capítulo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. En el versículo 10 al 15 dice así: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Note, estaba leprosa como la nieve, estaba llena de lepra. De un instante a otro, escuche, de un instante a otro, la lepra llenó a María. Ella no sufrió la primera, la segunda, la tercera etapa, la cuarta etapa. Simplemente estaba llena de lepra. Dice: y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida, ¿qué dice?
su carne, note, media consumida. María, por pecar, por criticar, por chismear contra su hermano, el hombre de Dios Moisés, le cae una gran lepra instantánea, de tal manera que su carne ya estaba moribunda, ya estaba llena de una enfermedad terrible, comida su carne. Dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Dios sanó a María de la contaminación de la lepra. Dios puede sanar a cualquier hombre del pecado que se arrepiente de su pecado y viene a Dios. Dios puede sanar a cualquier persona. La lepra traía sus consecuencias. En Levítico 13, versículo 44, hablando a los sacerdotes, instruyéndoles cómo tratar con la gente leprosa, dice la Biblia esto: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embusado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará, escuche, solo. Fuera del campamento será su morada. El pecado tiende a excluirnos de las bendiciones que los demás pueden disfrutar. El pecado divide hogares, el pecado destruye matrimonios, el pecado nos separa de nuestros hijos, pone barreras entre las relaciones más importantes de nuestra vida, y aún sobre todas las relaciones nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Romanos capítulo 10, por favor, Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, como la lepra destruye las cuerdas vocales. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena. Note, el leproso tenía que usar un bozal, porque al escupir podía contaminar a alguien más con la misma lepra. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado nos corrompe de adentro hacia afuera. Note el versículo 23 del capítulo 3, Romanos 3, 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que a causa de nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Dios quiere que todos se arrepientan y vayan al cielo, pero el pecado que existe en nosotros nos excluye del cielo. Como el leproso tenía que vivir solo y apartado, y no podía andar entre las demás personas, no podía ir a la tienda como las demás personas, no podía ir a trabajar, no podía morar con su familia, tenía que quedarse en un lugar, en cuevas de leprosos, apartado. Y cuando alguien pasaba por su camino, el leproso embusado tenía que exclamar: inmundo, 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 para que la gente supiera que había un leproso y pudiera apartarse del camino para no ser contaminado. Tan terrible era el pecado o la condenación de la lepra, que excluía a las personas aparte de todos los demás. El pecado hace lo mismo, nos separa de Dios. Si una alma muere en su pecado, no puede ir al cielo porque está destituido de la gloria de Dios. El pecado no puede entrar a ser morada con Dios, no puede entrar al cielo. Precisamente por eso Dios sacó a Satanás y a los ángeles que se rebelaron contra Dios, los sacó del cielo, porque no puede Dios permitir pecado en el cielo. Estamos separados del cielo. En Santiago capítulo 1, versículos 13 en adelante, nos habla
cómo es que el pecado comienza en nuestra conciencia, en nuestra concupiscencia. Y de nuestra concupiscencia comienza a dar luz y da siempre a luz la muerte. El pecado solo produce muerte en nuestra vida. Imagínese este hombre leproso, apartado de su familia. No sabemos mucho de él, no sabemos si tenía familia o no. Pero la probabilidad es que siendo un hombre, sí tuvo una familia. En esos tiempos arreglaban matrimonios. En ese tiempo era normal que un jovencito se casaba llegando a una edad aceptable para casarse. Lo arreglaban entre las familias. Probablemente este hombre leproso habían pasado mucho tiempo sin su familia. Estaba apartado. No podía ver sus hijos crecer. No podía pasar tiempo con ellos. Estaba excluido, estaba separado de su familia, de su trabajo, de sus compañeros, de sus parientes, de la vecindad, del barrio donde él creció. No podía él asociarse con los demás. Este hombre estaba lleno de lepra. Ya había pasado la etapa de 2, 3 años donde la enfermedad se había desparramado todo su cuerpo. Estaba en gran dolor, estaba en llagas, queriendo rascarse por el tremendo dolor que causa la enfermedad de la lepra, y no pudiendo rascarse mucho, porque al rascarse fuerte se arrancaba pedazos de su carne, porque la lepra endurecía la carne de tal manera que si lo rascaba fuertemente se venía todo el agarre de la carne, se sacaba y se quedaba con unas llagas inmensas en su cuerpo. Era un terrible sufrimiento. Y escucha desde lejos que había un señor que andaba sanando a personas. Algunos habían dicho que este probablemente era el Mesías, que andaba haciendo milagros, predicando que el reino del Señor había llegado. Y él hablaba de un arrepentimiento. Y él pensando, pues esta es mi única oportunidad. Probablemente los demás leprosos escucharon también, y a lo mejor ellos le decían a él: no vayas, tú sabes que si te acercas a la gente te van a apedrear y vas a sufrir una muerte cruel. No lo hagas. Pero este leproso, en desesperación, quizás pensando en su familia, quizás pensando en lo que él faltó en su vida de sus hijos, queriendo ser parte de la vida normal, gozar las bendiciones, tener una vida normal, pensando: yo no sé, pero ya no puedo soportar más este dolor, esta llaga, este pecado, este terrible consecuencia que tengo. Necesito algo que cambie mi vida. Y se arriesga y va entre la multitud, una multitud masiva, donde el Señor Jesucristo se encontraba predicando el famoso Sermón del Monte. Se acerca entre la gente, tapado quizás para que no lo vieran. Y en la primera oportunidad que ve el Señor Jesucristo a su alcance, sale de su lugar y le dice: Señor, si tú quieres, puedo ser limpio. Y el Señor no lo rechaza, no lo regaña, le dice: vete de aquí. No dejó que la gente lo apedreara y lo matara. Simplemente dijo: quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Primera cosa que veo en este pasaje es que Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiarnos. Isaías 1:16 dice la palabra de Dios así. Isaías 1:16 dice bien sencillamente la palabra de Dios lo siguiente. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Decía el hermano que cantaba el especial: se me olvidó. Ya no me hagas recordar la impureza, las cosas malas que vivía antes cuando no conocía a Cristo. Cada persona que viene a Cristo es transformado, es hecho a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Solo el Señor Jesucristo tiene la capacidad y el poder y el derecho de poder salvarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Le pregunto, visitante, ¿usted tiene pecado en su vida? ¿Usted tiene pecado en su vida? ¿Ha pecado en contra de Dios? Es a través y únicamente a través de la sangre de Jesús que podemos ser limpios de toda nuestra maldad. En 1 de Juan 1:7 dice la Biblia claramente, sígame por favor. 1 de Juan 1:7 dice la palabra de Dios así.
Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre del Cordero puede limpiarnos de toda nuestra maldad. Hebreos 9:14 dice la Biblia así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios puede salvarnos de toda nuestra maldad. Él puede limpiarnos para poder entrar un día a la gloria. Oh, qué importante es esta verdad. Dios quiere limpiarnos y solo Dios nos puede limpiar. Pero nosotros necesitamos reconocer que solo Él nos puede limpiar y arrepentirnos de nuestro pecado y venir a Él para arrepentimiento y para que Dios nos pueda perdonar nuestros pecados. Dice Salmo 24, 3 al 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La única manera de entrar al cielo un día es que nuestra alma esté completamente limpia del pecado. El único que nos puede limpiar es el Señor Jesucristo. No es ninguna religión, no es ningún acto, no es ningún sacramento, no es ninguna iglesia, no es ningún hombre, por más religioso que sea. No hay nadie más que puede limpiar mis pecados, solamente Cristo Jesús. Si yo creo en Él, Él me puede limpiar todos mis pecados. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El pecado necesita ser limpiado y Dios quiere limpiar su pecado. La segunda cosa que Dios quiere es que Él quiere que le obedezcamos. Note, regresando a nuestro pasaje de Lucas capítulo 5, donde dice versículo 3: entonces extendió Él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y note versículo 14: y Él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. La segunda cosa que Dios quiere de cada persona, número uno, es que sea limpio. Número dos, que obedezca a Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 15: Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El bautismo es un paso de obediencia. Dios quiere que cada creyente en Cristo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, le obedezca a Dios en el bautismo bíblico. En Mateo 28, 19 dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios manda que debemos de bautizar al nuevo convertido en la fe. Aquel que es salvo, aquel que cree en Cristo, que ha sido limpiado de sus pecados, debe primero y antes que nada obedecer a Dios en el bautismo. Dice la Biblia en Hechos 2: y perseveraban en la doctrina, dice en el versículo 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el día que 3,000 personas escucharon la predicación del apóstol Pedro de que Cristo podía limpiar sus pecados, ese día 3,000 personas fueron salvas y el mismo día se bautizaron. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia y Dios quiere limpiarnos y Dios quiere que le obedezcamos. En 1 Pedro 3 dice la palabra de Dios así. 1 Pedro 3, 21 dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dios quiere, escuche, todo aquel que es salvo, que experimente, escuche, que experimente y participe con Él en el bautismo. Jesucristo, siendo hombre, siendo Dios, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él mismo se bautizó. Le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara para cumplir toda justicia ante Dios. Y Juan lo bautizó. Y cuando Él se bautizó, dice que una voz del cielo exclamó: Dios Padre, este es mi Hijo en cual tengo toda complacencia. Y miraron como una
una paloma descender del cielo como en presencia del Espíritu Santo, y aquí estaba el Hijo de Dios, Jesucristo, en carne y en espíritu presente, la Trinidad de Dios. Uno de los únicos lugares donde se presenta a Dios de esa manera fue en el día que su Hijo amado le obedeció a Él en el bautismo. Dios tiene promesas y bendiciones esperándole a usted si usted aprende a obedecerle a Dios. En Hechos 2:38 dice la Biblia así. Hechos 2:38 dice lo siguiente. Se lo voy a leer rápidamente, ya estoy por terminar. Hechos 2:38 dice lo siguiente así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles solo entendían esto: aquella persona que es salva va a querer bautizarse. Porque si es salvo, quiere decir que no le da vergüenza que Cristo es su Salvador. Escúcheme, quiere decir que él realmente cree en Cristo que le ha salvado. Y cuando alguien le pide a Cristo que le salve, entonces no debería de haber vergüenza de que ahora somos cristianos. Cuando yo me casé hace 27 años atrás, 27 años y medio, con mi esposa que está sentada aquí en el balcón, ella y yo nos intercambiamos anillos. Ella puso no este anillo particular, puso un anillo en mi mano, y yo le puse un anillo a ella. Y eso simbolizaba de que era un pacto, una promesa eterna, de que yo le estaba haciendo a ella y ella a mí, que hasta la muerte nos separe íbamos a ser una pareja en el Señor. Este anillo, si yo me lo quito, sigo estando casado. Yo me casé al prometerle a Dios, ante Dios y testigos, que iba a amar a esta mujer hasta el día de mi muerte y hasta el día de nuestra muerte. Ese fue el casamiento, el matrimonio que se hizo ante Dios. El anillo es simbólico de lo que yo ya hice en el altar. Cuando una persona es salva, que recibe a Cristo en su corazón y obedece a Dios, es como ponerse el anillo en su mano. Escúcheme, es bien importante esta doctrina bíblica. Usted está diciendo a través del agua bautismal que no le da vergüenza y pena. Quiere que todos los demás sepan que ahora Cristo vive en su corazón. Como este anillo lo uso para identificarme que pertenezco a una mujer y ella me pertenece a mí. Pues el bautismo es declarar que yo le pertenezco a Dios y Él me pertenece a mí. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada creyente. En Hechos 16 vemos la historia de un hombre que estaba cuidando a Pablo en la cárcel. Y la cárcel se cae, todo se cae. Pablo es salvo y el hombre viene corriendo y se da cuenta que él es salvo y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo toma la Biblia y le predica el evangelio, es salvo, va a su casa, toda su familia cree en Cristo, y esa misma noche todos se bautizaron. No esperaron para tomar clases, no esperaron para conocer más de Dios, andar días con Pablo, caminando para conociendo más de Dios. No, porque la Biblia nunca enseña que debe haber una espera o un proceso para obedecer a Dios. Si yo le mando a mi hijo a tirar la basura y él me dice: está bien, y pasan 7 días sin tirar la basura, y luego lo hace cuando él quiere, ¿él me obedeció o no me obedeció? No me obedeció. Yo le mandé a él que tirara la basura ya, pero él quiso hacerlo cuando él quería. Mientras esos 7 días pasaron, estaba en desobediencia. No iba a poder recibir bendición de su padre, ni iba a estar contento con él. Pues de la misma manera, cuando usted hace esperar a Dios por cualquier excusa barata o cualquier prejuicio, usted está haciendo esperar al Padre eterno, de que Él espera de usted que obedezca a Dios en el bautismo. Y usted le dice: bueno, Señor, sí, quiero tu bendición, pero me vas a tener que esperar. Cuando Dios, dice la Biblia, que Él ya murió por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que Él espera de nosotros es que le obedezcamos. Es sencillo. Dios quiere que le obedezcamos. Hay muchas obediencias que debe ser cristiano. Debe venir a la iglesia, es un mandato de Dios. El cristiano, el creyente, debe de venir a la iglesia. El cristiano obediente debe leer su Biblia. El cristiano obediente debe de orar, porque estos son mandatos de Dios que Él espera de sus hijos. Pues el primer paso de muchos pasos de obediencia es el bautismo. Este es lo más mínimo en la fe. Si usted está aquí y no es cristiano,
hoy reciba a Cristo como su Salvador. Puede hacerlo. Dios no rechaza a nadie, no importa el pecado. Dios está esperando que usted crea en Él y lo reciba a Él como su Salvador. Y lo primero que debe de hacer es obedecer a Dios en el bautismo. La tercera cosa que quiere Dios, y con esto termino, es esto. Él quiere que testifiquemos. Dios le dijo a este hombre leproso: ve y dile a los sacerdotes, para testimonio a los demás. Dios quiere usarnos como testimonio para la gloria del Señor. Dice Cristo en Mateo 5: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz, vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que seamos limpios. Dios quiere que le obedezcamos. Y Dios quiere que testifiquemos que Dios puede hacer lo imposible a todo aquel que se acerca a Él por fe. Él puede y Él quiere. Hace 32 años atrás, yo siendo un jovencito de 16 años de edad, me invitaron a una iglesia, un amigo mío, y fui con su familia. Y yo me sentaba alrededor de por ahí atrás, donde está el hermano Valencia, quizás, sentado ahí, como un joven que había escuchado muchas veces la verdad, pero no tomaba ninguna decisión. Yo estaba ahí como cualquier otra persona. Yo creía en Dios. Me inculcaron mis padres a Dios, la religión. Yo creía en Dios. Pero el pastor que se paró esa mañana, el pastor de la iglesia no llegó y agarraron a un hermano laico y se paró y fue a Juan 3:16 y habló sobre ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él predicó ese mensaje, y esa mañana yo entendí por primera vez que Cristo me amaba a mí y que Él podía perdonar mis pecados. Y lo único que yo tenía que hacer es creer en Cristo para salvación. Hizo una invitación, yo pasé enfrente, me puse rodillas, pero nadie habló conmigo. No hubo nadie que me llevara en la Biblia, orara conmigo. Yo me sentí incómodo, me paré de la invitación, me regresé al asiento y ellos siguieron cantando. Yo necesitaba recibir a Cristo. Yo sabía que creía en Él y quería la salvación y necesitaba a Cristo. Me salí del servicio mientras el culto continuaba. Salí al estacionamiento donde estaba todo oscuro, unos cuantos jóvenes platicando afuera que no estaban adentro del servicio. Busqué un lugar privado y me puse rodillas en un callejón y me agarré de una cerca y me puse rodillas y dije: Señor, yo no sé cómo pedirte esto, pero Señor, yo no sé que soy un pecador y si muero voy derechito al infierno. Por favor, ten misericordia de mí, salva mi alma, cambia mi vida, Señor. Te acepto como mi Salvador. Y yo me levanté de esa noche diferente. Algo cambió en mí. 32 años después, aquí estoy por la gracia de Dios. Dios ha cambiado mi vida. No soy perfecto, hay muchas cosas que necesito cambiar todavía, mejorar en mi vida, pero Dios nos rescató de un lodo cenagoso. Mi papá era un borracho músico, mi mamá una mujer maltratada, amargada por los problemas matrimoniales, mis hermanos todos rebeldes, haciendo lo que queríamos hacer, quebrantando el corazón de nuestros padres. Era una familia, un desastre. Por fuera lucíamos que todo estaba bien, pero por dentro éramos un desastre. Pero gloria a Dios que esa noche comenzó algo en nuestra vida. Fui salvo. Después mi mamá regresó a la iglesia, ella afirmó su salvación, mi hermano, su esposa, mis hermanas, y el último de todos fue mi papá, que 2 o 3 años después él pasó enfrente y recibió a Cristo como su Salvador, y Dios transformó su vida. Dios cambió su vida. Él dejó el licor, dejó la vida, el estilo de vida, las amistades. Dios transformó su vida, y él había jurado que jamás iba a dejar la religión de su mamá, jamás iba a meterse a otra religión. Pero cuando enfrentado con su pecado rumbo al infierno, cuando enfrentado con la verdad de que Cristo le amaba a él no pudo negar a Cristo y le recibió a Cristo como su salvación. Hace 2 años y medio atrás mi papá falleció por medio del COVID. Mi hermano y yo estábamos presentes con él y lo vimos irse de esta tierra a entrar a la morada celestial. Y damos gracias a Dios por la salvación de mi papá. Como cantó el hermano Alberto Pérez,
No me recuerdes de las cosas tan terribles de ayer, pero al ver lo que Dios hizo por nosotros, nos da un gozo y alegría saber que Cristo y solamente Cristo puede salvar y cambiar nuestras vidas. Querido amigo que está aquí con nosotros, si usted muriera hoy, ¿estaría usted 100% seguro que iría al cielo con Dios? Con ninguna duda, usted está seguro, segura de que su alma sería derechito al cielo. Si no lo está, yo le ruego, le suplico en el nombre de Jesucristo, en el nombre de aquel que dio todo por usted, que hoy le reciba como su Salvador. Es bien sencillo. O es sencillo para nosotros, pero le costó todo a Él. Nomás tiene que creer en Cristo, pedirle a Él que le salve, le entre en su alma, que Él entre y haga morada en usted. Y usted cree de todo corazón, usted ha pasado de muerte a vida eterna. Cristo le ha salvado, y la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una garantía que Dios solamente Él puede hacer. Cree en mí y serás salvo. Señor, bendice la predicación de tu palabra.